Vamos a abrir nuestras Biblias. El Evangelio según San Mateo, la visita de los magos. Capítulo 2 de Mateo, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta es la historia de los magos. Y llegaron los reyes. Hemos pasado por toda esta semana, este mes, hemos pasado en los 3 sábados anteriores a mí, o los 3 sábados que me antecedieron, contándonos cómo fue el pre-nacimiento de Jesús y el nacimiento de Jesús. Y ahora es el post-nacimiento de Jesús. Jesús ya había nacido, Jesús ya nació, y aparecen estos magos. Como ven aquí, que a propósito, ¿saben que la historia de los magos solo se menciona en el libro de Mateo? Solo el Evangelio de Mateo menciona la historia de los magos. Ningún otro evangelio lo menciona. Y no dice que son 3, ni dice que son reyes. ¿Sí? Y vemos nosotros, y tampoco los llama por nombre. Solo para que nos ubiquemos un poquito y sepamos el contexto, ustedes saben que hasta el siglo III, no se les llamaba reyes, eran unos magos de Oriente. Pero no eran magos de magia, ¿no? Que hacían magia. Ya vamos a explicar también. ¿Sí? Recién en el siglo III, dentro de Roma, se les aparece la denominación de reyes. Y se les dice reyes porque se cree que al traer regalos tan costosos eran personas pudientes y que deben haber sido reyes de Oriente. ¿Sí? Y se les llama que vienen estos 3 reyes magos, que en algunas culturas incluso se cree que eran más. Ustedes saben, por ejemplo, que en la iglesia ortodoxa siria, ellos piensan que los magos son 12, como 12 las tribus de Israel, como 12 los apóstoles, y los representan hasta el día de hoy así. ¿Sí? La iglesia cristiana armenia también piensa que son 12. Bien, ahí recién en el siglo III se dice que eran 3 reyes, y se dice que eran, y que venían, o sea, que venían de Oriente, ¿no? El nombre de ellos no aparece hasta el siglo VI. Aparece en Italia, en Rávena, ahí aparece un mosaico y aparece el nombre de los 3. Gaspar, Melchor y Baltasar. Y después, en el siglo XV, en plena Edad Media, pues se le da a ellos una representación y de ahí aparece por primera vez que uno de los reyes era negro. Antes de eso, todos los reyes eran del mismo color. ¿Y por qué uno apareció como negro? Porque se identificó a cada rey con los 3 continentes conocidos hasta ese momento. Eran 1400 y poco, y entonces Gaspar representaba a los asiáticos, Melchor a los europeos y Baltasar a los africanos. Y por eso es que se le dio otro color. ¿Sí? O sea que todo esto ha ido cambiando, nunca se habló que eran 3, nunca se supo el nombre y nunca se les dio esa connotación de reyes hasta mucho tiempo después. Muy bien, hermanos. Dice que los reyes llegaron a Jerusalén. ¿Sí? Pero ellos estaban en su casa. Ellos estaban en su casa y aquí, ¿dónde están los niños? Si quieren agarrar una hoja y escribir quien mejor haga el dibujo, el mejor dibujo de lo que voy a predicar hoy, que es de los Reyes Magos, escuchen la historia, pues se las voy a contar como para que la entiendan ustedes también, ¿sí? El que mejor haga va a tener un premio. ¿Quedamos? Así que pueden agarrar una hoja y pintar si quieren. Miren, eran los magos, se les llamaba magos porque mago era la connotación que se le daba a un sabio, a una persona que era muy entendida en algo, a un científico. Y hacían magia a veces. Mezclaban sustancias que salían colores, mezclaban cosas que producían pequeñas explosiones o cosas así. Entonces parecía que hicieran magia, pero no eran magos como el mago Pop hoy o como David Copperfield. No eran magos así. Eran magos, se les llamaba, pero eran sabios de Oriente. Pertenecían a una clase social elevada en sus países, ¿sí? A una clase donde solo unos pocos podían estudiar y solían tener muchos recursos. Habían magos buenos o sabios buenos y sabios malos. En los sabios malos se aprovechaban un poco de la credulidad de las personas para engatusarlas, engañarlas y así. Pero habían otros
sabios que realmente eran sabios y usaban sus conocimientos, ¿para qué? Para estudiar acerca de Dios. Eran paganos, pero no eran idólatras. Eran sabios realmente, porque ustedes saben que hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento lo usamos para ganarnos la vida, conocimiento de alguna cosa. La sabiduría deberíamos usarla por lo menos, ¿sí? Para vivir bien en todo el sentido, o para ganarnos la vida con mayúscula, ¿no? No toda persona que tiene conocimientos es sabia. El buen uso de los conocimientos que tenemos determina si somos sabios o no, ¿sí? Eso queda claro. Muy bien, estos sabios de Oriente que tenían conocimiento, algunos tenían sabiduría también. Y muchos eran astrónomos. Se quedaban mirando el cielo. Algunos eran astrólogos también, que no es lo mismo astrología que astronomía, ¿sí? Y resulta que ellos estudiaban, unos los astros para determinar los acontecimientos que pasarían en el futuro, para pronosticar catástrofes o algo del tiempo que vendría, etcétera, etcétera. Pero habían otros que estudiaban las estrellas y ahí, al mirarla, descubrían que esto no podía ser resultado de la casualidad. No había teoría de la evolución en ese tiempo. Y ellos trataban de encontrar a Dios en medio de eso que estudiaban. Resulta que donde estaban nuestros magos, ahí habían muchos escritos. Y habían ido muchas profecías hechas por sabios antiguos. Uno de ellos era Balaam, que Balaam fue usado por el Espíritu Santo en algún momento para anunciar y hacer profecías sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues bien, muchas de estas profecías estaban allá. Y ellos estudiaban y estudiaban todo. Y el Antiguo Testamento, copias del Antiguo Testamento estaban donde ellos estaban. Y ellos trataban de buscar a Dios. Eran gente sincera, eran sabios y buscaban la sabiduría a través de Dios. Pues resulta que como ellos estaban familiarizados con esto, una noche mientras estaban observando en el cielo las estrellas y sus derroteros y observando cómo era el universo y todo, vieron una gran luz que ¡buf!, apareció en el cielo. Y esa luz de pronto ¡pum!, se convirtió en una estrella que se quedó firme ahí. ¿Qué ha pasado? La luz que se iluminó era la luz que había iluminado Belén cuando nació Jesús y cuando los ángeles se le presentan a los pastorcitos, ¿sí? Pero resulta que después se convierte en una estrella. Esa estrella, que no era una estrella, sino era un grupo de ángeles que resplandecían, llamó la atención de ellos. Y ahí vino a su memoria las profecías. Y corrieron a buscar. ¿Esta no es la profecía de Balaam? La profecía de Balaam, ¿qué decía? Nacerá la estrella de Jacob y un cetro se levantará sobre Israel. La profecía de Balaam. Siguieron buscando y se dieron cuenta que esto era parte de la profecía. Así que prestamente, eran hombres sinceros, decidieron iniciar un viaje. Vamos a salir, vamos a adorar al rey de Israel, al Salvador del mundo, porque así lo entendían ellos. Y decidieron salir. Obviamente antes de salir, cogieron regalos de los más costosos que tenían para llevarlos y presentárselos y adorar a aquel rey. Ahora miren estos hombres, sabios, pero yo me imagino que muchos en sus países les llamaron insensatos. Porque imagínense la conversa. Y les va a hacer recordar a un personaje de la Biblia. ¿A dónde van? No sabemos. Pero van a hacer un viaje, ¿no? Sí. ¿Y ese viaje es largo? No sabemos. ¿Y cuánto tiempo durará? Es que no lo tenemos muy claro. ¿Y a quién van a ver? Al rey de Israel. Al Salvador del mundo. Salieron sin saber a dónde iban, sabiendo que serían guiados por la estrella. ¿Saben que el Espíritu de Profecía dice que no solamente eran guiados por la estrella, sino que el Espíritu Santo trabajaba en sus corazones para darle firmeza a sus convicciones y a sus pensamientos y ellos continuaran el viaje? Solo que había un problema. La estrella solo la podían ver de noche. Así que viajaban de noche siguiendo a la estrella y de día se dedicaban, en el tiempo que tenían para descansar, para seguir investigando las Escrituras y seguir estudiando acerca de este Mesías que vendría.
estaban felices, contentos, a pesar del viaje y de todo lo que tenían que enfrentar. Ellos siguieron y siguieron su viaje. Ahora bien, continuaron el viaje, así como salió Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? ¿A dónde te vas? No sé. ¿Cómo que no sé? Me voy. ¿A dónde? A la tierra prometida. ¿Dónde queda la tierra prometida? No sé. Ellos fueron guiados simplemente por la fe. Se acercaron a Jerusalén y al llegar a Jerusalén, resulta que ellos esperaban encontrarse una gran algarabía, que todo el mundo estuviera hablando del rey que había nacido, del Salvador del mundo, del Salvador de los judíos, y se imaginó que había una gran fiesta. Pero cuando llegaron vieron que en Israel todo continuaba normal. Y encima, la estrella que los guiaba se paró sobre el templo y ahí se detuvo. Y desapareció. Así que ellos entraron al templo y cuando entraron y le preguntaron a los sacerdotes, le preguntaron, ¿dónde ha nacido? ¿Dónde está el Salvador del mundo? Porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos para adorarle. Y dice que algunos los miraban medio en ton de burla, los miraban sorprendidos. Algunos del pueblo, cuando preguntaron antes de entrar al templo, también los miraban medios hasta con miedo. Y los sacerdotes los miraron con desprecio. Recordemos que los sacerdotes judíos consideraban a todos los que no eran judíos como paganos. Este pagano viene a preguntarme a mí dónde ha nacido el Mesías, pero si nosotros no lo sabemos, ellos lo van a saber. Dios nos lo va a revelar a nosotros. ¿Y saben cuál es lo peor de todo esto? Que los sacerdotes ya habían oído el testimonio de los pastores que habían venido a la ciudad y habían contado que había nacido el Salvador del mundo. Pero ¿saben qué? Eran tan soberbios, estaban tan seguros de lo que creían, que ni siquiera se tomaron el trabajo de ir a Belén. Vamos a averiguar a ver si es verdad que ha nacido ahí el Salvador del mundo, si se han cumplido las profecías, que ellos las conocían. Fueron, preguntaron, y esto armó, claro, un gran alborozo. 3 reyes de Oriente que se aparecen con sus camellos, porque me imagino que no era en caballo, pero vienen de Oriente con sus ropajes y trayendo cosas, se aparecen preguntando, ¿dónde ha nacido el Salvador del mundo? Esto generó un gran revuelo y llegó a oídos de Herodes. Herodes el Grande, que era el rey en ese momento, era un rey que no era querido porque era extranjero, era idumeo, él no era judío. Y el pueblo estaba en su contra. A él lo habían puesto los romanos y los romanos lo mantenían ahí. Resulta que él, cuando escucha hablar todo esto, dice, ¿qué está pasando? ¿Ha nacido un Salvador? ¿No será que los sacerdotes y el pueblo están tramando armar una rebelión para sacarme de mi lugar? Así que, como era rey y no era tonto, dijo, no, yo no puedo permitir esto. Se fue y preguntó a los sacerdotes, por favor, averígüenme dónde es esto que va a nacer el Salvador, el Mesías. ¿Dónde va a nacer? ¿Qué es esto que están preguntando estos extranjeros que han venido? Dice que en un principio los sacerdotes ni le hicieron caso. Le dijeron, ¿pero te guías por el testimonio de unos paganos? Si nosotros, si hubiera nacido el Salvador del mundo, ¿quién si no nosotros lo íbamos a saber primero? Que a veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Creemos que tenemos la verdad y si nosotros no la sabemos, ¿cómo la van a saber los demás? Pero el rey estaba preocupado y era celoso, así que les exigió. Y ellos no pudieron negarse. Les ordeno que me digan qué dicen las profecías del Mesías, dónde nacerá, dónde ha de nacer, quién es. Y ahí no les quedó otra cosa a los escribas que de muy mala gana, lo dice el Espíritu de Profecía, no lo digo yo, dice que de muy mala gana ellos pues tuvieron que decirle, mire, nacerá en Belén, porque en Miqueas, ¿se acuerdan de Miqueas 5:2? Porque tú, Belén, Efrata porque era de la tribu de Efraín, ¿no? Tú, Belén, la más pequeña de las tribus de Judá, de ti nacerá el que será el Salvador del mundo. Y cuando le dijeron esto, pues él se lo dijo a los reyes, a los sabios de Oriente que habían venido, y les explicó y les dijo, miren,
porque era muy astuto. Vayan, por favor, indaguen dónde ha nacido, díganme quién es, díganme cómo se llama, quiénes son sus padres, en qué lugar está viviendo, y cuando ya hayan averiguado todo eso, por favor, háganmelo saber para que yo vaya y también lo adore. Mentira. Dice que los sacerdotes, que los reyes, que los sabios de Oriente accedieron a su pedido y salieron. Pero salieron un poco decepcionados porque vieron que en Jerusalén no había nada. El pueblo no lo esperaba, los sacerdotes no sabían nada, ni el propio rey sabía. Y salieron un poco desanimados. Y cuando salían de Jerusalén, pasaron las puertas de Jerusalén, la estrella volvió a aparecer. Y los guió hasta Belén. Y cuando llegaron a Belén, se llevaron otra decepción. Porque esperaban que en Belén todo el mundo estuviera cantando, alegres, felices, porque el Salvador del mundo había nacido en su tierra, en ese pueblo. Belén era un pueblito, una villa donde estaban todos haciendo su vida normal, nadie sabía nada. Y a ellos no se les había dicho también que el futuro rey de reyes nacería o que estaría en unas condiciones de mucha pobreza. Dice que ellos llegaron y se sorprendieron al ver a un niño envuelto en pañales en un pesebre. ¿En un pesebre? Pero miren la fe. Miren la fe de los sabios de Oriente, que ellos pudieron ver en ese niño indefenso, protegido por un papá y una mamá que no eran muy cultos, que eran personas simples sin muchos estudios, pudieron reconocer al Salvador del mundo. Ellos vieron al Salvador, al Mesías disfrazado de niño, porque eso era. Era Jesús disfrazado de niño. Y a ese niño, en ese niño pudieron reconocer al Salvador. Dice que le presentaron todos los regalos, que ustedes saben que por causa de esos 3 regalos que llevaron, después se dice que son 3, no sabemos. Y le presentaron lo mejor que tenía. Le llevaron oro. Oro se le daba solo a los reyes. No había otro metal, otro regalo más importante para un rey que llevarle oro. Le llevaron incienso. ¿Y saben lo que es el incienso? Gracias. ¿Se me siente la boca seca? No, pero bueno, gracias igual. Le presentaron incienso. ¿Saben lo que es el incienso? Es la resina de un árbol, ¿sí? Que se seca, se pone dura y después se utiliza en los rituales religiosos para presentarlas, por ejemplo, en el pueblo de Israel, para presentar las oraciones delante de Dios. De alguna manera, pensamos que al presentarle el incienso era una manera de reconocer su divinidad. Y por último le dieron la mirra. La mirra es un perfume que se usaba mucho para embalsamar a los muertos, ¿sí? Era como el último gran homenaje que se le daba a una persona. Y ellos le llevaron estos presentes. ¿Se quedaron ahí cuánto tiempo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que mientras dormían, ellos recibieron la orden de un ángel de que no volviesen por Jerusalén, porque Herodes quería hacerle daño al niño. Así que ellos ya habían cumplido su cometido, felices y contentos, se volvieron para sus países. No sabemos nada más de ellos. Lo que sí sabemos es que se encontraron con el Salvador y que fueron los primeros que presentaron un sacrificio y que presentaron regalos al Salvador. Se fueron por otro lado, miren, y miren las cosas, que un ángel se le presenta a José y le da un aviso. ¿Por qué? Porque Herodes, viendo que pasaban los días y los Reyes Magos no volvían, decidió mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. A matarlos a todos. Entonces a José le dicen, tenés que huir a Egipto, porque Herodes va a mandar a matar a todos los niños. ¿Saben con qué vivió José, María y Jesús durante todos los años que estuvieron en Egipto? ¿Saben con qué pagaron el viaje
los que necesitaban para el viaje, y se mantuvieron y sobrevivieron mientras estuvieron en Egipto? Con los regalos de los reyes. No lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía. Que gracias a ese presente que ellos trajeron, fue el medio usado por Dios para que ellos se pudiesen mantener en Egipto durante todos los años que pasaron ahí. ¿Vieron cómo Dios usa? A veces nuestras ofrendas, Dios usa los regalos que le presentamos para hacer el bien o con un fin que nosotros no entendemos. Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Pues bien, Dios se complació en estos regalos y los usó para que después Jesús y sus padres pudieran vivir en Egipto. ¿Y qué podemos aprender de la historia de los reyes? ¿Sí? Que va más allá de una cabalgata, que saben que la cabalgata recién se empezó a celebrar aquí en España hace 200 años. Antes no había lo de cabalgata de reyes. ¿Sí? Hace 200 años se decidió aquí y bueno, y gustó, y a partir de ahí se celebra la famosa cabalgata de reyes. Hay 3 lecciones que creo yo podemos sacar de todo esto. El camino del sabio es un camino de fe. Si nosotros queremos ser sabios o queremos comportarnos como sabios, que sepamos que tenemos que seguir un camino de fe. Ellos salieron sin saber a dónde iban, guiados solo por la estrella, y seguían con fe sabiendo que tenían un propósito que cumplir. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan de Noé? Construye un arca. Pero si nunca ha llovido, ¿dónde voy a poner toda esta arca? Construye un arca, te digo. Eso se llama fe. Por la fe, dice Pablo, Abraham salió de su tierra sin saber para dónde iba. Y Noé construyó un arca sin saber que llovería. Por fe. Estos hombres tuvieron que dejar sus casas e iniciar un camino incierto. Pero lo hicieron por la fe. Segunda cosa, o segunda lección. El camino de los sabios es un camino de adoración. Ellos vinieron solo con un propósito. ¿A qué venían? Hemos venido a adorarle. Y eso es todo. Ellos no venían a hacerse fotos con él. Bueno, no había fotos, ¿no? Pero ellos no venían para estar con él, conocerse. Venían con una sola finalidad, adorarle. ¿Y saben que la adoración requiere sacrificio? ¿Sí? Hay que presentar un regalo a Dios. Su manera de adorarle, la manera de adorar de ellos fue a través de un regalo. ¿Y saben cuál es el sacrificio mayor que Dios nos pide a cada uno de nosotros? ¿Cuál es? ¿Cuál es el mejor regalo que le podemos dar a Dios? Nosotros mismos somos el mejor regalo. Dios no quiere nuestros sacrificios, como decía el rey David, porque no te agradas de sacrificios y holocaustos, ni sacrificios que yo podría pagar y darte. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. ¿Sí? El mayor regalo que le podemos dar a Dios es nosotros. Ah, pero yo no tengo nada que darle a Dios. Todos tenemos algo que darle a Dios. De hecho, ustedes hoy le dieron un regalo a Dios. Hoy tuvieron que levantarse, cambiarse y venir a la iglesia. Ustedes están aquí hoy. Podrían estar haciendo otras cosas. Y ese es un regalo de tiempo a Dios. Le hemos regalado parte de nuestro tiempo a Él. Pero no solo eso, para venir aquí tuvimos que subir al coche. Y venir hasta aquí y gastar gasolina. Eso es regalarle parte de nuestro dinero a Dios, de nuestros tesoros a Dios, ¿o no? Y encima, hoy que tenemos el día de la ofrenda, hemos traído una ofrenda para el Señor, para demostrarle y para agradecerle por las bendiciones recibidas durante el año. Hoy presentaremos aquí una ofrenda de gratitud, como lo hacemos cada diciembre, ¿no? Cada final de año. O sea que nosotros le regalamos a Dios esto. Tenemos muchas cosas que darle. Tiempo, nuestro dinero. Adorar a Dios significa sacrificio. Los sabios tuvieron que dejar el confort de su casa. Ellos estaban bien tranquilos ahí, no tendrían por qué haber venido. Pero se nos dice que dejando su casa, su comodidad, su confort, decidieron viajar.
Quizás Dios nos pide a nosotros lo mismo, dejar el confort en el que estamos y que hagamos algo más por Él. ¿Saben que siempre he creído que Dios no nos bendice a todos por igual, materialmente me refiero? Dios no nos bendice a todos por igual. ¿Saben por culpa de quién? ¿Por culpa de quién? ¿Del enemigo? Por culpa de nosotros mismos, ¿saben? Porque Dios sabe que si nos bendijese en abundancia, nosotros nos alejaríamos totalmente de Él. Por eso Dios a todos no nos bendice por igual. A unos les da poder, a otros les da más dinero, a otros menos. ¿Y por qué? Porque a veces esa es la única manera que el Señor tiene de mantenernos a su lado. El camino de los sabios, o el camino del sabio, también es un camino de cambio. Los sabios llegaron y cuando volvieron no eran los mismos y nunca más fueron los mismos. ¿Nos los encontraremos en el cielo? No sabemos. Quizás sí, quizás no. Yo creo que sí. Ellos llevaron el Evangelio, ellos hablaron de Dios y de Jesús en sus países, posiblemente. ¿Cómo se llamaban? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que después del encuentro con Jesús, ellos ya nunca más fueron los mismos. Esto nos lleva a la siguiente conclusión, que es un poquito dura, pero es la verdad. Si es verdad que cuando uno se encuentra con Jesús cambia, ¿quiere decir que nosotros no cambiamos porque todavía no nos hemos encontrado con Jesús? ¿Quiere decir que nosotros creemos que conocemos a Jesús, pero no nos hemos encontrado con Él todavía y por eso no hemos cambiado? ¿O simplemente es que ya nos hemos encontrado con Él, pero no queremos cambiar porque no nos interesa? ¿Saben qué? Todos nos hacemos preguntas. Y yo me suelo preguntar a veces, cuando a veces caigo y cometo el mismo error, ¿sí? Pienso, es que no he cambiado. Sigo siendo el mismo. Es que no me he encontrado con Jesús todavía. Es que creo que conozco, predico de Él, hablo de Él, trabajo para Él. Pero quizás no he tenido un encuentro con Él realmente. ¿Es esa nuestra realidad? ¿Es esa nuestra vida? Estoy convencido que todo el que se encuentra con Jesús cambia. Y todos cambiamos, algunos más y otros menos. Hoy mirando para atrás, los que tienen la suerte de haber nacido en un hogar adventista también tienen a veces, no siempre, pero la mayoría tiene la desgracia de no saber cuándo se convirtieron. Nosotros, los que no hemos nacido en hogar adventista, ahí nos acordamos del día de nuestra conversión, nos acordamos del día de nuestro bautismo, nos acordamos de cómo éramos y cómo somos. ¿Sí? Pero ¿no será que caemos debido al confort en el cual vivimos? Y no me refiero solo a confort de cosas materiales, sino de una vida tranquila y sosegada. ¿No será que hemos caído en el mismo error del pueblo de Israel, de los sacerdotes, que creían que tenían la verdad, pero no sabían nada? Es mi deseo que este año que termina, nosotros podamos, ya que terminamos con las 40 madrugadas de oración, podamos reflexionar un poco sobre esto. Miren, cada vez se hace más difícil seguir al Señor. Y por culpa de que cada vez nos gustan más las cosas de este mundo. Y lo digo en primera persona. Pero el tema es a no desanimarnos. Tenemos que venir y traerle a Dios el mejor regalo que le podemos traer, que es nosotros mismos. Ese es el regalo que Dios quiere. Ese es el regalo que Dios espera. Y eso es lo que Él quiere para poder cambiarnos. Yo espero que el Señor nos bendiga en este año. Y antes de terminar, vamos a hacerlo como hoy ustedes van a hacer de Reyes Magos. ¿Sí? Saben que Dios usó los presentes de los Reyes Magos, los regalos de los Reyes Magos, para cumplir un propósito, que fue sufragar los gastos
de la Sagrada Familia en Egipto, ¿verdad? Pues bien, hoy nosotros tenemos la oportunidad de hacer eso. ¿Y saben qué? El Espíritu de Profecía dice que Dios ama al dador alegre, y lo dice la Biblia también. Dios ama al dador alegre, ¿sí? El dador alegre es aquel que da porque lo da con gratitud. Y no sé si a ustedes les ha pasado. Yo pasé por todas las fases del diezmo, por ejemplo, ¿sí? No lo quería dar. ¿Saben cuál fue el primer libro que me regalaron a mí cuando me bauticé recién? Un libro sobre el diezmo. Porque decía que no, hombre, que me están queriendo robar. Ya me lavaste la cabeza y ahora venís a quererme aquí que yo te dé dinero. Me regalaron eso. Y ahí lo empecé a dar un poco por obligación. Después lo di por responsabilidad. Dios me bendice, pues si sos hombre tenés que devolverle a Dios lo que has hecho un pacto con Él, pues dale. Y después uno llega con el tiempo a dar por gratitud. Y qué diferente se siente. Cuando damos por gratitud, cuando ya no nos pesa, cuando damos con alegría, es ahí que el Señor le agrada. No sé en qué paso están ustedes. Yo ya fui pasando por esos, ¿no? Y saben que no me ha ido mal, ¿eh? No me ha ido mal. No, no. Dios ha sido fiel en todo momento. Hoy vamos a traer nuestras ofrendas al Señor y hoy vamos a hacer a manera simbólica, ahora antes de terminar. Vamos como los Reyes Magos a traer nuestras ofrendas y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a sacar uno de esos adornos que no tiene ningún sentido. Una de esas bolitas que solo sirven para adornar y lo reemplazaremos por nuestra ofrenda a Dios. Y vamos a adornar este árbol, como dice el Espíritu de Profecía, con nuestras ofrendas, como tiene que ser. Y lo dejaremos ahí y lo pondremos. Y ahora iremos pasando. Mari va a estar aquí para acompañarlos y ayudarles. Ella tiene un ganchito. Iremos pasando y podremos ir poniendo aquí nuestras ofrendas. Y me dijeron que si alguno no pudo traer por X motivos, pues que lo sepan. El tesorero creo que ahí tiene algunas maneras a través de Bizum. Podemos poner el comprobante dentro del sobre y ya está. No necesitamos poner nuestro nombre. El que quiere ponerlo lo pone y el que no, pues no. Vamos poniendo ahí. Saquen un adorno y dejen el suyo. Eso. Mari. Saquen un adorno, pongan el suyo. Saquen un adorno, pongan el suyo. Eso. Yo termino. ¿Eh? ¿Todos tienen ganchito? ¿Sí? ¿Sí? Sí.
¿Saben una cosa? Con, con permiso de quien ha adornado tan lindo este árbol que antes estaba ahí, a Dios le agrada más estos adornos que los que ya estaban. Los otros fueron hechos con cariño también. Pero esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que tengamos un excelente 2025 y que sea nuestro año espiritual, quiero decir. Amén.